Gloria a Dios. Dios los bendiga, amada Iglesia de Jesucristo. Dios bendiga grandemente al pueblo de Dios que se une por medio de Jesucristo, que se une a compartir la palabra del Señor y a recibir lo que el Señor ha preparado en esta mañana para cada uno de nosotros. Bendigo con todo mi corazón a la amada Iglesia de Jesucristo, a mis hijitos, a nuestros amados pastores y consiervos que en este tiempo están más unidos que nunca. Y qué poderosa es la comunión y la unidad, hermanos. Como siervos sabemos que en el amor confraternal hay poder, realmente hay gran poder. Así que los bendigo grandemente en esta mañana. Yo cada domingo disfruto tremendamente este privilegio que me da Dios, que me da el Señor de poder ser vocera de su palabra. Lo que Él siembra en mi corazón es lo que Él quiere hablar. Esa es nuestra oración, ese es nuestro clamor, que no sea una palabra humana, que no sea una palabra almática, que no sea una palabra de la mente ni de nuestros sentimientos humanos, sino que sea una palabra que ha venido del trono de Dios, lo que Dios quiere en este momento, hablarle a su pueblo. Tanto el pastor como yo oramos pidiéndole a Dios que nos siembre en el corazón qué es lo que Él quiere hablar. Y a veces, y yo lo he compartido muchas veces con mis hijitos, a veces el Señor me da una palabra y le digo, Señor, ayúdame, porque de la manera que la recibo necesito impartirla para que el pueblo la reciba con fe, con fuerza interior, para que la ponga por obra, porque no es cuestión de escuchar un lindo mensaje, sino que la palabra llegue con poder y haga la obra que Él tiene que hacer en nuestras vidas, hermanos. Encontramos un poder extraordinario en la palabra, si la vivimos, si la creemos y si la podemos poner por obra. Y el Señor, que es tan lindo, hermanos. Yo digo que soy muy mimada por el Señor. Yo sé cuánto Él me ama y Él también sabe cuánto yo amo a mi Señor. Me empezó a hablar en esta semana de fuerzas para vivir. ¿Y en base a qué? Y en base será a mi clamor y a veces mi angustia, hermanos, cuando veo el pueblo de Dios que está pasando por la prueba de la enfermedad en este momento. Entonces, a veces yo como pastora sufro por mis hijitos, sufro por mis hermanos, porque como yo en la carne he sufrido mucho, antes de conocer al Señor y después de conocer al Señor, tengo marcas. Como decía Pablo, llevo en mi cuerpo las marcas de Jesucristo. Yo sé lo que es a veces pasar una prueba de enfermedad. La he pasado sin el Señor y la he pasado con el Señor. Pero qué importante es tener el sustento espiritual, saber de que de todas esas adversidades el Señor nos va a levantar. Entonces, escuchando y viendo siervos de Dios, hombres hermosos que amamos con el corazón, que han sido afectados con esta plaga, hermanos. Entonces, el Señor, en esas conversaciones que uno tiene con el Señor, Él me empezó a hablar. Él me empezó a hablar de la fuerza de vivir. Él me empezó a hablar de una fuerza interior que viene solamente de Él, una fuerza que no se compra con pastillas, ni con suplementos energéticos, ni con nada raro.
Es un poder sobrenatural, un poder extraordinario que nace del trono de Dios, del corazón de Dios y que viene a nuestras vidas. Entonces, Él muchas veces nos muestra grandes hombres de Dios, hombres que son el testimonio para nuestras vidas hoy, hombres valientes, hombres íntegros, hombres que amaban a Dios y que también pasaron por la prueba de la aflicción, del dolor. Y en esta mañana le pedí y le pido a Dios que este mensaje sea grabado en tu corazón. Tal vez te sientes así, afectado por la enfermedad. Y a veces en la vida, hermanos, recibimos golpes inesperados. A veces vivimos situaciones que nunca las hubiéramos imaginado. Y yo siempre le digo a mi esposo, en un minuto la vida te puede cambiar, para bien o para mal. Y tenemos que estar preparados, hermanos. Nosotros, como siervos de Dios, estamos esperando con todo nuestro corazón la venida de nuestro Salvador, que va a ser dentro de muy poco. Y nuestra fe tiene que ser como esa ancla que dice el Señor, amarrada al Señor de una manera extraordinaria, donde a pesar de las cosas que podemos vivir, nada ni nadie nos va a separar del amor de Dios. Lo dice así su palabra. Pero en esta mañana quiero traerles este mensaje que Dios sembró en mi corazón y es el mensaje que Dios quiere traer a tu vida, a tu familia. Que cuentes con las fuerzas de Dios. Las fuerzas que Dios le concede al pueblo que le ama, al pueblo que le busca, al pueblo que confía en el Señor. Así lo decía el salmista. Dice en el Salmo 28, David, un hombre guerrero, un hombre que ha vivido tantas cosas, el Señor es mi fuerza y es mi escudo. Lo siento en mi corazón, por eso confiaba tanto en el Señor. Él decía que era su fuerza, su escudo. Y es ese poder, amado, que está dentro de nosotros y que no se puede explicar. Yo siempre le digo a mis hijos, dentro de este pequeño cuerpo habita un gigante que me da el ánimo, la fuerza para seguir adelante siempre, siempre. Entonces, tenemos que confiar en todo momento que el Señor está de nuestro lado, a pesar del problema, de la situación. Tenemos que confiar, Iglesia de Jesucristo. Tenemos que confiar más que nunca, que a pesar que los panoramas no son los mejores, si buscamos al Señor, me he propuesto seguir predicándole a los inconversos, aquellos que no conocen al Señor, aquellos que creen que no tienen oportunidad, aquellos que se han rendido a la adversidad. Está en mi corazón, tanto mi esposo como yo. La gran comisión que dejó Jesucristo fue ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Tenemos que hablar de Jesús, hermano. Él es la salida, Él es la puerta a nuestra bendición. El mundo tiene que saber que Jesús lo dio todo por nosotros. Y así lo decía también Isaías. Él decía, no temas porque yo soy el que te sustento, yo soy el que te fortalece, yo soy el que te ayudo, yo soy aquel que te sostiene con la diestra de mi justicia, hermano. A lo mejor los brazos de los hombres en el momento de la necesidad no están,
como dicen los chicos, se borran o me sueltan la mano. Pero el brazo de Dios no, hermano. El brazo de Dios siempre va a estar sosteniéndote. Y el Señor me habló a través de un hombre como Pablo, un hombre que había tenido un encuentro con el Señor, un hombre que perseguía a cristianos para matarlos, un hombre que fue llevado al tercer cielo, tenía experiencias extraordinarias con Dios, un erudito, un hombre que tenía un conocimiento tremendo, pero también un hombre que padeció mucho en la carne y que para muchos podía ser motivo de crítica, de murmuración, de ridiculez, que predicaba a Cristo en el estado que él se encontraba. Pero hay que tener cuidado, hermanos, mucho cuidado de criticar. Si vemos a un hermano caído, tengamos mucho cuidado, porque Dios no está ajeno a nada, hermanos. Entonces, Pablo también estaba enfermo y me llamó poderosamente este pasaje que lo he estudiado, lo he leído, lo he predicado, pero siempre el Señor nos va a hablar. Esta es la poderosa palabra de Dios, hermano. Cuando usted necesita un consejo, pídale a Dios. Abra la boca de Dios y Dios le va a hablar. Y no hay nada más lindo, hermano, que oír la voz de Dios. La voz penetrante, fuerte, segura, esa voz que no te va a dejar duda, hermano, que si hemos creído en el Señor, si el Señor es nuestro Salvador, no nos va a abandonar. Y esta palabra, 2 de Corintios, capítulo 12, verso 7, dice: y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, o un aguijón, un mensajero de Satanás, para que me abofetee, para que no me enaltezca. Y me quedé pensando, hermano, evidentemente este aguijón no vino por casualidad. Este aguijón en la carne, esta enfermedad, fue un plan de Dios para mantener su perfil bajo en Pablo, para poder hacer la obra que él tenía preparado. Porque a veces los hombres, cuando saben un poco más, o tienen reconocimiento, o tienen protagonismo, son de enaltecerse, de enorgullecerse. Es como que se quieren colocar en el lugar de Dios. Y dice esta palabra: para impedir que me enalteciese. No se sabe cuál fue el aguijón de Pablo. Muchos dicen que podía ser epilepsia, otros dicen que podía ser malaria, otros dicen que podía ser un problema de ceguera. No importa cuál podía ser el problema de Pablo, la realidad es que él estaba enfermo. Él estaba enfermo. Y yo creo que Pablo era un hombre muy autosuficiente. Y verse con esa enfermedad y verse con ese achaque, le debe haber sido muy difícil a él llevar su ministerio. Cuando él sabía que lo podía llevar muy bien adelante sano. Pero una cosa es trabajar enfermo y otra cosa es trabajar sano, hermano. No son las mismas fuerzas. Y su autosuficiencia
le hacía recordar que tenía que depender de Dios. Y yo creo que pasa así, ¿no es cierto? Cuando tenemos alguna dificultad, cuando tenemos algún límite, cuando nos sentimos muchas veces con algún problema, ya sea físico o espiritual, el Señor lo permite para hacernos recordar que no tenemos que ser nosotros, sino Él en nosotros. Y Él decía, acerca de esto le dice el verso 8, le he rogado 3 veces para que me lo quite. Es decir, por supuesto que Pablo le había rogado al Señor, y vaya a saber cuántas cosas le habrá hecho recordar a Dios, pero no se lo sacó, no se lo quitó. Y todos saben, a través de las Escrituras, que era un hombre misionero, un hombre que iba de aquí para allá, un hombre que seguía predicando desde las cárceles, en lugares inhóspitos, en lugares difíciles, y realmente sería un hombre en pena. Sin embargo, él sabía que lo que estaba viviendo había sido un plan de Dios. Pero él sentía una fuerza interior, hermano, una fuerza que lo empujaba a seguir adelante. Y dice el verso 9, Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Y esta palabra, hermano, bástate en mi gracia. Esta palabra habla de favor. Por gracia hemos sido salvos, no porque nos merecíamos algo, no nos merecemos nada. Gracia, favor, regalo, privilegio, indulto. Mire, tiene tantos calificativos esta palabra. Es una bondad gratuita, es un regalo del cielo. Bástate con mi gracia, que mi favor te sea suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Su poder, hermano. Cuanto más débil somos, el poder de Dios es más fuerte en nosotros. Y el hecho de que veamos gente débil, eso nos da valor. Al verlo a Pablo en esta circunstancia, nos tiene que dar el valor de saber que nuestra debilidad no tiene que ser el impedimento para avanzar y para seguir creyendo lo que Dios tiene para nosotros. Si reconocemos nuestras debilidades, nuestras limitaciones, nos volveremos más a Dios, nos volveremos más efectivos para el plan que Dios ha preparado para nosotros. Tenemos que confiar en Dios, hermanos. A pesar de, tenemos que confiar. Y no confiar en nuestros talentos, en nuestra energía. A veces, principalmente los hombres, quieren tener esa apariencia de musculosos. Vemos hombres corpulentos que a través de su físico quieren mostrar que son hombres con fuerza. Pero seguramente que ante una adversidad de enfermedad, ante una prueba, caen en la debilidad de cualquier ser humano. Con la diferencia que si lo tiene a Cristo, se va a poder levantar de una manera sobrenatural. Porque vivimos en el tiempo de lo sobrenatural, hermanos. Vivimos en el tiempo donde Dios va a escoger lo vil, lo menospreciado, lo que no sirve, para que todos vean el poder de Dios en aquellas personas que aparentaban ser tan débiles. Nuestras debilidades nos ayudan
a desarrollar nuestro carácter, nuestro temperamento y aprender a adorar, hermanos, en medio de las dificultades. El Señor dice que ofrezcamos sacrificio de alabanza. Y yo creo que cuando uno está pasando una prueba, el Señor, a través de las Escrituras, nos tiene que afirmar una y otra vez que su fuerza, la fuerza de vivir, van a venir de Él. Y este mensaje me lo confirmó un amado pastor, muy amigo nuestro. Él estuvo 4 días en terapia intensiva, no por coronavirus. Un hombre que tiene serios problemas de salud en la vista y en el corazón. A él lo internaron por una arritmia severa donde se ahogaba mucho y lo llevaron a terapia intensiva. Por ende, como tenía problemas de corazón, le iban a hacer una traqueotomía para que pueda respirar. Y él decía que fue un milagro de Dios, que Dios no lo permitió. Y el diagnóstico fue que él no se cuida en su salud. Es decir, dice que consumía mucha sal. Y para aquellos que sufren de problemas de corazón, saben que la sal es un veneno. Que la sal es un veneno. Pero mientras estuvo en esos 4 días en terapia intensiva, hermano, me tocó tanto el Señor, porque cuando entre consiervos hablamos en el Espíritu uno puede entender las cosas que Dios habla. Dice que fueron 4 días donde el Señor le empezó a ministrar. Lo empezó a ministrar porque era necesario que esté internado esos 4 días. Y le dijo: no estás aquí por la sal física que consumiste, estás aquí por la sal espiritual que tiene tu corazón. Porque muchas veces el desgano, el temor, la preocupación de tantas adversidades nos hacen bajar la guardia. Él es un maestro de la palabra, un hombre que recibe revelaciones extraordinarias, que a veces me las comparte y los comparte el pastor y nos llena el corazón. Pero a pesar de su incapacidad, él sigue ministrando y ministraba. Y una noche dijo: pero si yo estoy luchado, pero si yo no puedo conmigo, ¿qué voy a dar? Y eso lo angustió, como siervo de Dios lo angustió. Y el Señor le hizo ver que no dependía de él, no dependía si estaba o no luchado. Le dijo: yo te he traído estos 4 días aquí porque quiero que entiendas que te tenés que quitar la sal espiritual, la sal mala que llenó tu corazón de preocupación, de angustia, de esas preguntas que a veces no tienen respuesta, de tu debilidad como hombre, de pensar que no ibas a poder salir. Y yo dije: qué grande, Señor. Él está en su casa, nuevas fuerzas, con nuevo gozo, contento con la experiencia que tuvo con el Señor, porque se repuso de una manera maravillosa. Es decir, después de los 4 días de ministración, el Señor lo envió a su hogar, tranquilo, con paz, valorando todo lo que Dios le da, valorando que somos siervos de Dios y que a pesar de, seguimos teniendo la fuerza de Dios en nuestro interior, hermano. Y venía esta escritura que yo amo y se la comparto tanto a mis hijitos, la de Efesios 3:20. Aquel que es poderoso
para darnos más abundantemente de lo que esperamos o lo que creemos. Conforme el hombre interior crece en nuestra vida, hermanos, hay un hombre interior, hay una fuerza interior, hay un poder interior que se llama Espíritu Santo. Si tú le das lugar al Señor en tu vida, si tú le das lugar, si realmente que gobierna, no con esto gobierna el Espíritu Santo, yo te puedo asegurar que vas a poder ver cosas extraordinarias. Aquel Jesús es poderoso, dice la palabra, para darte más abundantemente de lo que tú esperas. Si abres el corazón, si pones por obra esta palabra, si realmente somos conscientes de nuestra debilidad, de nuestra limitación, que somos humanos, que no nos tenemos que avergonzar. Si pasamos por prueba, hermano, le tenemos que dar la gloria y la honra al Señor, porque a través de una prueba Él quiere moldearnos. Somos un vaso de barro en sus manos y el Señor nos tiene que quitar todos los estorbos para seguir moldeando nuestra vida, y más en estos momentos, hermanos. El pastor Santiago, apóstol Gerardo Santiago, que ya está en la casa, y pidió que compartamos el video que grabó. Él dijo lo mismo, que el Señor lo tuvo internado para hablarle, para entender aquellas cosas que uno predica muchas veces y no entiende. Le mostró de una manera sobrenatural por qué lo había traído ahí. Lo libró de la muerte. Aceptemos, hermano, las pruebas. Aceptemos las enfermedades, los aguijones que Dios permite. Y recordemos que tenemos una fuerza interior que nos va a levantar de cualquier situación. Si el Espíritu de Dios levantó a Cristo de la muerte, y si ese Espíritu mora en nosotros, nos va a levantar, hermanos. Nos va a levantar de cualquier peligro de muerte, de cualquier escasez, de cualquier debilidad, de cualquier conflicto familiar. Nos va a levantar conforme tu espíritu se lo permita. Si realmente somos de esos hombres valientes que se levantan diciendo: Señor, mi vida es tuya. No sé qué me depara el día, pero sí sé algo, que tu palabra dice que tú nos vas a sustentar, que tú nos vas a fortalecer, que tú nos vas a renovar. Como dijo Nehemías, el gozo del Señor es mi fuerza. Que el gozo del Señor, hermano, tiene que ser tu fuerza. Isaías dice que Él fortalece al cansado, que Él fortalece al débil, Él fortalece a aquel que no tiene fuerza. Y en esta mañana, en esta bendita mañana, que estamos unidos, todos juntos en el mismo espíritu, el Señor te está enviando su palabra. No es la palabra de la pastora Rita. Es su palabra que te está diciendo: diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, gracias por mi debilidad, porque la fuerza de Dios me hace avanzar por caminos insondeables, hermanos. Dios te va a sorprender. Si a lo mejor pensabas que no podías, si a lo mejor pensabas que no eras merecedor, si a lo mejor pensabas que esto no era para vos, ¿cuántas cosas piensan los hombres, hermanos? Por eso tenemos que tener mucho cuidado y llenar nuestra mente de Cristo, llenarnos de pensamientos positivos, de pensamientos que nos bendigan. Desecha aquello que en medio de la debilidad te va a aún enfermar más. Pero en esta mañana el Señor quiere impartirte fuerzas para seguir viviendo. A lo mejor te tocó la experiencia de haber sido contagiado, o a lo mejor la experiencia de sufrir no solamente de este virus, sino de alguna enfermedad. La palabra hoy te dice: bástate de mi gracia,
Bástate de mi favor. Yo te voy a levantar, pero tienes que confiar en aquel que es poderoso para levantar a los muertos, hermanos. Él levanta a los muertos. Él levanta al que no tiene voluntad de vivir. Andan por la vida, pero son muertos caminando. No tienen alegría, no tienen ánimo, no tienen fuerza para nada. Son muertos vivos, amargados. Pero el Señor en esta mañana te quiere sembrar esto. Que el gozo del Señor sea tu fuerza. Así como te encuentras, hermano, dile, gracias Señor, porque en esta mañana voy a experimentar esta palabra, como la de Pablo. Gózate en tu debilidad, porque cuanto más débil nos sentimos, es ahí cuando el Señor tiene el lugar y la oportunidad para llenarte de sus fuerzas. Deseo con todo mi corazón bendecir tu vida, ahí donde te encuentres, que el Señor te colme de favores, que te colme de fuerza, que te colme de poder, que te colme, hermano, de esperanza y de fe en estos tiempos. Los hombres que viven sin fe están perdidos. Los hombres que no buscan a Cristo están desorientados. Cristo es nuestra salida a todos nuestros problemas. Deseo con todo mi corazón que tengas un hermoso día, que disfrutes de la vida, disfruta de tu familia, disfruta de cada minuto que te regala el Señor. Yo siempre digo que cuando uno está así, lo único que le queda es mirar para arriba. Pero cuando uno está de pie, tiene la vida para disfrutar. Y no me quiero despedir sin antes decirte que el domingo que viene vamos a estar celebrando la Santa Cena del Señor. Celebrando un momento extraordinario, virtualmente, cada uno en su hogar va a preparar la mesa del Señor, va a preparar el pan, va a preparar su cuerpo, el vino que representa la sangre, y unidos vamos a compartir una Santa Cena, donde si no tenés fuerza, si no tenés esperanza, ese cuerpo, esa sangre va a entrar a tu vida y va a seguir haciendo la obra que Dios ha preparado para ti. Te bendigo con todo mi corazón. Me gozo estar con mi pueblo, con mis hijos. Me goza predicar la palabra, decirle que los amo con todo mi corazón y que nos estaremos viendo pronto. Lo voy a dejar con mi esposo, el pastor Juan. Que el Señor lo bendiga y que el Señor lo siga alimentando, hermanos amados, de esta poderosa palabra, la vitamina de nuestras almas. Dios los bendiga.